¿Qué tal? Para los que no me conocen, soy el pastor Fernando Zárate del Centro Cristiano Camino a la Santidad. Y me he propuesto hacer unas cápsulas, esta es la segunda cápsula, con la intención de poder llevar un tipo de discipulado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos conformamos con una enseñanza los domingos y con eso creemos que nos basta para toda la semana. En algunas otras ocasiones escuchamos alguna enseñanza de algún otro pastor, pero si en la actualidad con los diferentes medios de comunicación que tenemos, las diferentes redes sociales, pues si no nos gusta lo que estamos escuchando, pues le cambiamos y buscamos otro más. Esto no nos permite edificarnos y crecer. Por eso es que yo le animo en esta ocasión a que usted pueda escuchar esta cápsula, es muy breve, y ver la reflexión sobre lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta ocasión. En esta ocasión quiero hablarles sobre precisamente la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es que usted, yo, podamos leer la palabra de Dios? Porque a través de ella recibimos la instrucción, la enseñanza necesaria para nuestras vidas. Y por eso hoy quiero hacer una reflexión sobre precisamente la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a el libro de los Proverbios en el capítulo 13 y el verso 18. Capítulo 13 del libro de los Proverbios y vamos a leer, por favor, el verso 18. Dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Voy a volverlo a leer para que usted, si no tiene a la mano la Biblia, no importa, escuche lo que dice la palabra del Señor. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Esto es muy importante que nosotros podamos reflexionar. Generalmente leemos la palabra de Dios, pero la leemos de una manera muy superficial, muy general, y no alcanzamos a ver el consejo, la instrucción que la palabra de Dios nos da. Por eso, en esta ocasión quiero hacer esta reflexión de que usted pueda ver lo importante que es la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, como nos dice aquí el libro de los Proverbios, dice que si nosotros menospreciamos el consejo o la instrucción, esto nos va a acarrear problemas. Nos traerá, dice aquí, pobreza, nos traerá vergüenza.
En otra versión que quiero leerle, de la versión de la Biblia de las Américas, dice: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Si usted o cualquiera de nosotros escuchamos una instrucción de parte de Dios a través de su palabra, pero no la llevamos a cabo, esta versión también nos dice que eso nos va a acarrear pobreza y vergüenza. En muchas ocasiones los pastores han instruido a la iglesia y aún la iglesia dice: ¿por qué me va mal? Pues porque oímos la instrucción, pero no nos agrada la reprensión. Porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que penetra hasta el tuétano para guiarnos, para instruirnos, para decirnos lo que tenemos que hacer. Pero cuando menospreciamos esa instrucción, menospreciamos la corrección, entonces eso nos va a traer consecuencias. Y dice que tendremos pobreza y vergüenza. Mas el que acepta la reprensión será honrado. A veces no nos gusta lo que la palabra de Dios nos dice, porque pues queremos siempre oír las bendiciones, queremos siempre oír lo bueno, lo bonito, queremos oír el porvenir, queremos oír que todo nos va a ir muy bien. Pero cuando la palabra de Dios nos da una indicación para corregir algo en nuestra vida, a veces no nos agrada. Pero, ¿qué tan importante es oír, leer, escuchar la palabra de Dios? Mire, hay otra palabra en la palabra de nuestro Dios que también nos gusta mucho oírla, pero no alcanzamos a veces a comprender lo que nos quiere decir esta palabra. Acompáñeme, por favor, si usted tiene ahí su Biblia, a el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y el verso 33. Esta palabra nos gusta mucho porque nos anima a recibir la bendición de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En primer lugar, yo quiero dejar muy claro algo que a veces no comprendemos y pensamos que la justicia de Dios es así como una reprensión, como un castigo. Pero no, cuando hablamos de la justicia de Dios, es lo que Dios nos indica que tenemos que hacer. O sea, toda la enseñanza, toda la palabra de Dios, esa es la justicia de Dios, porque eso es lo correcto, eso es lo verdadero, eso es lo real. Y entonces cuando dice aquí que primero busquemos la justicia de Dios, quiere decir que primero vayamos a ver lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo nos dicen a través de la palabra de Dios. Cuando nos dice aquí que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos da una idea de caminar hacia algún lado. Usted no puede buscar algo sentado. Usted tiene que hacer algo para encontrar lo que usted busca. Y cuando dice aquí la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios, esto quiere decir que usted tiene que caminar hacia el reino de Dios. Usted tiene que avanzar en esa búsqueda de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es muy importante, porque si usted no camina o usted no busca, usted no va a avanzar en su vida cristiana. Una cosa es la salvación, otra cosa es la vida eterna y otra cosa es el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor Jesús nos deja muy claro y dice: busca
primeramente el reino de Dios. Esto quiere decir, camina hacia el reino de Dios y haz lo que está escrito para que tú puedas entonces tener todas aquellas cosas que te son necesarias. Otra palabra que nos indica que usted tiene que hacer algo, que usted tiene que buscar lo que la palabra de Dios nos dice, pues es lo que está en la carta a la iglesia de Colosos, a los Colosenses, capítulo 2 y el verso 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí nos da otra vez una indicación de caminar. Usted recibió al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, y esto, por fe, lo lleva a el perdón de sus pecados, lo lleva a la vida eterna. Si usted se da cuenta, estoy haciendo hincapié, lo lleva. Esto quiere decir, lo hace caminar a el perdón de sus pecados y a la vida eterna. Pero también esta escritura nos enseña y dice que si hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Esto quiere decir que caminemos de acuerdo a las instrucciones, a las indicaciones que nuestro Dios nos da. Y aquí es donde a veces nos cuesta mucho trabajo porque no le dedicamos un tiempo a escudriñar, a leer, a tratar de comprender la palabra de Dios. Y si solamente leemos lo que nos gusta, pues no vamos a encontrar la instrucción, no vamos a encontrar la corrección, no vamos a encontrar cómo hacer nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no vamos a poder caminar en Jesucristo. En otra parte de la Escritura nos dice el Señor Jesús que separados de Él nada podremos hacer. Esto quiere decir, debemos y tenemos que caminar con el Señor Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso, mi hermana, mi hermano, o usted tal vez que vea por primera vez este video, lo animo a que tome la palabra de Dios, vea lo que le dice a usted, siga las instrucciones, acepte la corrección y avance en su caminar diario con el Señor Jesucristo. Le aseguro que esto, como leímos ahí en el libro de los Proverbios, que dice que nos llevará, ¿verdad?, a caminar en ese camino que nosotros estamos esperando. En ese camino que nos dice que la pobreza y la vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así que, mi hermano, mi hermana, a usted que nos ve por primera vez, le animo, camine con el Señor de acuerdo a las instrucciones de Él. Que la paz de Dios sea con ustedes.